Bien, como suele ocurrir que el título te le ponen, ¿eh? O sea que yo haré lo posible por responder al título, pero bueno, de todas formas me quiero remontar al siglo XIX, ya que sí, la verdad es que lo tenía pensado, ¿eh? O sea que me viene bien. ¿Por qué? Porque en 1857 se aprueba en España la primera ley de educación, ¿eh? Cuando la Ilustración, en medio de los vaivenes que vive España en el siglo XIX, entre liberales y conservadores, entre carlistas y liberales, pues en 1857 un alcalde de Valladolid, Claudio Moyano, que es zamorano de un pueblo de Zamora, pero que estudia en la Universidad de Valladolid y es alcalde de nuestra ciudad, luego forma parte de un gobierno liberal y promulga la primera ley de educación en España. Una ley que dura desde 1857 a 1970. Y ahí me afecta, porque yo estudié en la escuela unitaria de mi pueblo, Meneses de Campos, en una escuela que estaba regida por esa ley, una escuela unitaria donde el maestro, entonces había maestro y maestra, chicos y chicas, coincidíamos en el patio, pero estábamos en aulas diferenciadas. Y era una escuela unitaria, donde estábamos los niños desde 6 años, bueno, hasta los 6 años los niños estaban en casa con su madre normalmente, pero también muchas veces con su padre en las tareas del campo, visitando las gallinas o los cerdos o las mulas, ¿no? Y en la escuela reunía a niños de 6 a 14 años en el mismo aula, con lo cual el profesor hacía maravillas, ¿no?, para mantener aquello en orden y para que los de 12, 13 hicieran algo con los de 6, 7 y, bueno, como una especie de malabarismo constante. Así que bienvenidos a Valladolid, bienvenidos a una ciudad que tiene dedicada una calle a Claudio Moyano. También bienvenidos en este día, un día curioso. Le comenzamos en un año litúrgico y le concluimos este 30 de noviembre, sábado, en la tarde, con las vísperas, comienza un nuevo año litúrgico. Y como todos los años litúrgicos, como todo el caminar de la vida de la Iglesia, es Adventus, es Adviento. Está marcada la vida, el paso del Señor por el tiempo, por un Adventus, por la esperanza. El Papa Francisco, al convocar el jubileo que tendrá lugar en el año 2025, en este año litúrgico, ha dicho peregrinos de esperanza y nos convoca a una alianza social por la esperanza. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la escuela, porque la escuela que acoge a niños, ahora no de 6 años, como cuando yo fui a la escuela unitaria de mi pueblo, sino a bebés prácticamente, pues ¿cómo no va a estar marcada por la esperanza de una vida lograda, plena, con sentido? En una escuela católica diríamos con una vida de santidad, como un gran objetivo en el camino educativo en el que se conjugan diversas presencias, instituciones, personas que intervienen en esto. Bueno, voy a ver si puedo transmitiros lo que quiero decir, ¿no? Y no me embarullo yo mismo con mis propias palabras. Empezaría haciendo una cita, ya que estamos viajando por el tiempo, de una declaración del Concilio Vaticano II, precisamente sobre la educación, que fue hecha en el último tramo del concilio, en octubre de 1965. El concilio culminó en diciembre
de ese mismo año 65. En esa declaración Gravissimum Educationis, sobre la educación cristiana como un asunto de extraordinaria importancia, como un asunto gravísimo, y con tantos aspectos de dimensión profética del concilio, Gaudium et Spes, que se aprobaría unas semanas después, nos habla de un tiempo en el que las novedades son tan grandes que la Iglesia siente un desafío singular para poder anunciar la eterna novedad, ¿no?, que ayude a hacer nuevos análisis y nuevas síntesis. Pues bien, la Santa Madre Iglesia dice Gravissimum Educationis, que quiere atender a toda la vida del hombre, tan incluso la material en cuanto está unida con la vocación celeste, le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación. Una parte que nosotros queremos ofrecer, seguramente unidos a otras partes. El asunto es si es posible encajar el puzzle de unas partes y otras. ¿Qué acentos pone Gravissimum Educationis? Que yo subrayo ahora como asuntos en el que pueda aparecer la diferencia. Porque aceptemos que todos nuestros compañeros que están presentes en el mundo de la educación tienen este deseo, un deseo de educar. Aceptémoslo. Y que dentro de ese deseo hay hoy en el mundo educativo español, en el europeo, en el occidental, que está tan en crisis, pues montones de esfuerzos, de trabajo, de búsquedas, que tienen la pretensión de ofrecer una educación adecuada a la época que nos toca vivir. Una educación moderna. Y ahí empieza algunos de los asuntos de las diferencias, que tiene que ver, pues, con lo que nosotros vivimos en el misterio de este día al que me refería antes, ¿no? Por una parte, nosotros compartimos con nuestros conciudadanos una travesía por el tiempo cósmica y cronológica que llamamos historia, y al mismo tiempo, por eso comenzamos el año un día como este, sin hacer Nochevieja, sin que mañana aparezca en los telediarios ha comenzado un año nuevo. No, pero será así, porque nosotros descubrimos en el paso del tiempo otro dinamismo, el dinamismo de la gracia, el dinamismo de lo eterno. Y así hay un coloquio entre lo eterno y el tiempo, entre lo que permanece y el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente uno de los asuntos más gordos a plantearnos, no solo en el mundo de la educación, pero singularmente en el mundo de la educación, es nuestra propia comprensión del tiempo y nuestra propia comprensión en el tiempo del progreso. Y tendríamos que leer a los primeros filósofos y estar un rato debatiendo quién tenía razón, Heráclito o Parménides. ¿Quién tenía razón? ¿Todo fluye o no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Quién tiene razón? ¿El tiempo cíclico o el tiempo abierto, lanzado al espacio? Seguramente los dos latidos son abrazados por la Trinidad. Tendríamos una primera propuesta de superación de dialéctica de contrarios. Pero bien, Gravissimum Educationis plantea estos tres asuntos como asuntos importantes en el tema de la educación. Uno, que los alumnos adquieran gradualmente un sentido más perfecto
de la responsabilidad. Y solo desde ahí, en el desarrollo ordenado y activo de la propia vida, aparecerá la búsqueda y el encuentro de la verdadera libertad. Es decir, en este coloquio de responsabilidad y libertad, lo primero que aparece es responsabilidad, quizás porque en el texto se incluye, desde lo que ya empecé leyendo al principio, que hemos sido llamados, que somos vocación y que educar consiste en ayudar a responder a lo que hemos recibido como don, que se transforma en llamada y cuya respuesta, respuesta, ayuda a crecer. Claro que para que esta respuesta no sea en modo mecánico, para que esta respuesta sea humana, de aquellos que han sido creados a imagen y semejanza del mismo Dios, esta respuesta ha de ser en libertad. Y también precisa ser educada a la libertad. Un asunto, por tanto, el coloquio entre responsabilidad y libertad. Claro, entre educación y educación hay dos maneras de entender esto, ¿no? Puede haber una primacía de la libertad, una absolutización de la libertad, una comprensión autorreferencial de la libertad, una mirada autónoma, independiente, desvinculada, individualista de individuo de la libertad, o una comprensión de la libertad en clave de respuesta que supone coloquio, alianza, persona, vínculo, dependencia. Otro asunto que gravísimo en educación sitúa en el centro de una propuesta educativa en la cual la Iglesia tiene una palabra que ilumina: la comprensión del sujeto, de la persona. Y fijaros, hablando de la comprensión de la persona, ya gravísimo en educaciones, es año 65. Todavía no ha acontecido mayo del 68. Y nos plantea una positiva y prudente educación sexual, que sea expresión de nuestra comprensión antropológica, que valora el significado de la diferencia sexual. Hoy esto nos suena normal, podríamos decir. Bueno, como una cuestión de gran debate, claro, pero que normal que se hable de esto. Evidentemente, para que haya educación hace falta una comprensión antropológica que lleve dentro de sí una propuesta de desarrollo integral de lo que en la antropología acogemos como don y germen. Claro, esta es una cuestión hoy discutida, muy discutida. Es más, si leemos las exposiciones de motivos de las leyes que se han aprobado en España sobre las cuestiones relativas a todo lo que tenga que ver con sexo, género, homo, trans, vemos que en esas propuestas de las exposiciones de motivos de estas leyes hay una antropología con pretensión educativa, porque en el corpus legislativo, después de la exposición de motivo en estas leyes, se dice que en la escuela se ha de cuidar la formación en esa antropología. En una antropología que, por resumir, anula el significado de la diferencia sexual. O en una antropología, si me permitís que lo diga desde otras claves, una antropología gnóstica, una antropología que desprecia la corporalidad, la materialidad. Por eso es curioso que en los debates actuales sobre el mundo en el que estemos viviendo, los católicos estamos encontrando unos aliados singulares.
¿En quién? En los materialistas. En los materialistas. Porque los materialistas tienen una especial sensibilidad antinóstica. Y porque en el fondo los cristianos, ya desde la primera navegación de la historia cristiana, son ese grupo de gente que hace elogio del cuerpo, que valora el cuerpo, que tiene en el cuerpo su seña de identidad, mi cuerpo por vosotros. Escuchamos en el corazón de la gran plegaria. Por eso, responsabilidad, libertad, una polaridad que marca la diferencia. Antropología, y dentro de la antropología, la cuestión de la diferencia sexual, es decir, la cuestión del coloquio entre sexo y género. Un coloquio imprescindible. Nuestro ser humano es ontológicamente cultural. Es decir, nosotros recibimos la vida, crecemos en la vida desde un don biológico, carnal, real, pero desde el mismo abrazo de nuestros padres, esa realidad ontológica, carnal, real, es al mismo tiempo cultivada, es al mismo tiempo una expresión cultural, porque no se puede separar naturaleza y cultura en la comprensión de lo humano. Por eso no podemos separar sexo y género. Claro que hay que hablar de género, hablando de cuestiones de sexo. Pero en el diálogo, quien marca la dirección del diálogo es el dato que aparece en nuestra propia corporalidad. En el coloquio entre sexo y género no podemos prescindir del significado de nuestra corporalidad que está inscrita hasta en las células que nos puedan parecer más insignificantes de nuestro propio ser. Otra cuestión que aparece, otra polaridad, ¿no? Hemos planteado libertad, responsabilidad, hemos planteado la cuestión antropológica y la polaridad sexo-género, hoy dominada por las ideologías de género, como constructo ideológico que pide, y esa es otra de las características de las antropologías actuales, como es un constructo ideológico, pide una deconstrucción de lo real. Por eso, cuando en España la ley Moyano es derogada en 1970 por la ley de educación todavía en el régimen del general Franco, empieza ya en el libro blanco que realiza Ricardo Díaz Hosleiner, que luego va a ser uno de los principales protagonistas del llamado Club de Roma y que luego va a tener mucho que ver en el desarrollo educativo que propugna UNESCO, luego directivas de la Unión Europea, luego nuestros propios planes educativos. Ya en la ley del 70 empezaba a aparecer la importancia que la educación había de tener en su relación con el sistema económico, productivo y distribuidor de los bienes, que evidentemente también es así, es decir, que la educación en una nación, en un Estado, tiene que tener en cuenta toda la realidad de la vida económica, social, política de ese lugar. Pero, bien, aparece, hay una polaridad. ¿Hacemos de la educación solo algo funcional al servicio del capitalismo dominante? ¿O hacemos de la educación que tiene sus propias reglas del juego, sus propios acentos? Luego, claro que sí, en su despliegue ha de tener en cuenta la realidad del sistema económico, productivo de una propia nación. Va a ser la ley, la LOCSE en el 80, en el 90 más adelante, la que realmente, en esto que decías tú al principio, en la relación entre pedagogía y contenidos, entre cómo y qué, por decirlo de alguna manera, la que introduce las grandes novedades que han llegado
hasta nuestra última Lomloe, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque la tercera, y acabo el comentario de Gravísimo en Educaciones, la tercera cuestión que plantea el concilio en esta declaración es la cuestión de la participación en el mundo educativo de dos realidades que podríamos decir que están fuera de los muros de la escuela, pero que influyen decisivamente en la escuela, que son familia y sociedad. La articulación de familia, sociedad y escuela es como el tercer gran acento que marca el concilio, ¿no? También hoy hay debate sobre esto. Hace 3 o 4 años, no me acuerdo, cuando el penúltimo Congreso de Escuelas Católicas, no el que se acaba de celebrar hace unas semanas. En el anterior, la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, dice ahí que la cuestión de la educación es una cuestión del Estado, no tanto de los padres. Claro, dicho en ese foro, sonó especialmente sorprendente, pero expresa una intención, expresa una manera de entender este coloquio entre sociedad, en la que se sitúa nosotros, la Iglesia, pueblo entre los pueblos, las iniciativas que podamos tener en este campo, la familia, el Estado. Ahí hay un coloquio. Bien, dicho esto, de alguna forma están ya reseñados los que aparecen como protagonistas en el mundo educativo. La familia, la sociedad, dentro de la sociedad podríamos mirar la Iglesia, la escuela, el sistema educativo, la política, por tanto, y la persona, el sujeto de la educación, ¿no? Sujeto, destinatario, protagonista. Bueno, también estas son palabras interesantes, digamos, ¿no? De alguna forma, hoy escuchamos tanto a la familia como a la sociedad, en la sociedad también la Iglesia y sus instancias educativas, al sistema educativo y dentro del sistema educativo cada escuela concreta, la pretensión de todos de tener al niño, al adolescente, al joven en el centro. Y aquí aparece seguramente pues, las grandes cuestiones de los debates o de los diálogos o de las reflexiones de estos días, ¿no? Pero la familia, la labor educativa de la familia, la tengo que resumir en 2 palabras, ¿qué es lo que ofrece la familia? Ofrece o debería ofrecer afecto y disciplina. Afecto y disciplina. Afecto y autoridad que se hace disciplina. Afecto y disciplina, que es el coloquio entre el padre y la madre, lo masculino y lo femenino, no diciendo que esté residenciado solo en el varón la disciplina y en la madre el afecto. No, no, no. Es algo compartido, pero compartido en una polaridad antropológica, en el que lo paterno es siempre una referencia última a la autoridad disciplina en el crecimiento madurativo del niño, del bebé, del niño, del adolescente. Y lo materno tiene que ver con el afecto. Ya lo sé, de alguna u otra manera todos hemos podido leer a Freud y podemos hablar de las patologías de lo paterno y de lo materno y de los complejos. Claro, porque todo lo humano crece en medio del don y de la herida, que también es una mirada que tenemos sobre lo humano, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ocurre hoy? Que la familia, que ha de ofrecer disciplina y afecto, primero, en su propia composición, ha quedado reducida en muchos casos a familias de un solo hijo, de 2 hijos, en el que también
el individualismo en las relaciones de pareja y de familia influyen y donde han entrado con fuerza las pantallas. Las pantallas en la vida familiar. Primero fue la pantalla del televisor en el cuarto de estar. Luego las pantallas de los ordenadores, las pantallas de los nuevos aparatos tecnológicos y sus desafíos. Y entonces hoy en las familias se ha ido también introduciendo un tipo de comportamiento que, si me permitís, voy a llamar comportamiento terapéutico, que se extiende también a los foros sociales y a la escuela. Porque si los pedagogos han sido protagonistas en nuestras leyes educativas hasta aquí, ahora empiezan a pedir su cuota correspondiente de poder en la escuela los psicólogos y pedagogos. Hay como una verdadera obsesión porque los niños no lo pasen mal, porque cualquier tipo de asunto, de comportamiento, cualquier emoción, porque la mirada va directamente dirigida a las emociones, pueda ser expresión de algo patológico. Evidentemente, hay una realidad, también está en la actualidad, en la mesa de nuestra sociedad, de problemáticas de salud mental. Pero como dicen también gente que reflexiona sobre esto, acaba de salir un libro, Mala Terapia, de Abigail Shrier, esta misma que hizo una cosa sobre la transexualidad, no sé si os recordáis. Pues en Mala Terapia, esta autora expresa hasta qué punto hay a veces patologías de tipo psicológico o desajustes de tipo psicológico que terminan siendo inducidos por las propias terapias. Por la necesidad de tenga usted un psicólogo en su vida, un coaching pero ¿entended cómo digo todas estas cosas? Las digo en una tensión de polaridad. Porque si queremos establecer una alianza, hemos de reconocer también, incluso en los estilos, en los comportamientos, en las maneras de entender la escuela y lo educativo, que no nos convencen o que no nos gustan y que incluso queremos hacer algunas enmiendas, también lo que hay de intuición, de subrayado, de cuestión a tener en cuenta, pero no convirtiendo eso en un absoluto que protagoniza la pretensión educativa hasta el punto de querer hacer de la escuela, lo mencionabas también al principio, solo un lugar donde los niños se lo pasen bien. Porque si es un lugar donde los niños se los pasen bien, y voy a adelantar lo que en definitiva yo quiero deciros como titular y como resumen. ¿Merece la pena la educación? Quedaros con esta expresión, merece la pena, merece la pena. Esta expresión castellana, merece la pena, quiere decir que los asuntos importantes merecen penas, merecen esfuerzo, merecen sacrificio, merecen dolor. Y que por tanto, cualquier asunto que merezca la pena, del que queramos retirar las penas, es un error. No merece la pena algo por lo que no merezcamos en un dolor de amor también experimentar el dolor del sacrificio, del esfuerzo. Entonces, si una propuesta educativa, hasta en el seno de la propia familia, quiere retirar las penas, esa propuesta no merece la pena. Retirar las penas. Claro, a veces retirar las penas, hay un tipo de atención psicológica, de ayuda, que merece la pena. En el sentido de que pueda hacer un tipo de propuesta que anime a ponerse de pie, que anime a asumir el sacrificio en la vida, que anime al trabajo, que anime al esfuerzo.
Pero si se busca un atajo de recetar una pastilla, que lo mismo es necesaria. Yo en asuntos que tienen que ver con cuestiones de salud entro, porque acabo de entrar, pero también entro con temor y temblor, con respeto a los que sean profesionales del asunto. Pero disciplina y afecto en un momento en el que las emociones triunfan y en el que se trata de salir al paso de las emociones negativas, pensando que las emociones negativas nunca merecen la pena, pues ahí hay un riesgo que marca la diferencia. ¿Qué decir de nuestra sociedad? Nuestra propia sociedad española, que además de estas expresiones que ya he mencionado, de una cierta desorientación antropológica, vive una problemática grande. Yo lo recordaba el otro día en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, de un desajuste grande que tiene luego repercusiones en las leyes educativas, en nuestra comprensión nacional y nuestro sentido de la historia. Nuestra propia reconciliación con la historia española, utilizada hoy como instrumento de fuerte polarización, y luego nuestra conciencia nacional en un sistema educativo que vive en un régimen constitucional de autonomías que tienen la competencia en la educación. Digo, entonces, bueno, dejémoslo ahí porque si no me voy a entretener demasiado en cosas que son periféricas, ¿no? Pero hablemos dentro de la sociedad de la Iglesia y de nuestras propias propuestas educativas. Se ha dicho, y es verdad, que yo estudié en el Colegio Lourdes de los Hermanos de la Salle. Cuando yo estudié en el Lourdes, estuve interno allí del año 64 al curso 70-71. Cuando yo estudiaba en el Lourdes, por cierto, teníamos unas peleas con los de este colegio, a los que llamábamos jeringuillas, ellos nos llamaban baberos, solíamos tener trifulcas, claro, nada comparable a las que hay hoy en los campos de fútbol, sobre todo con las madres y los padres y los árbitros que van a acompañar a sus chavales los domingos por la mañana en esta nueva liturgia del deporte, de las carreras, de las marchas, de las... Bueno, pues también nosotros teníamos lo nuestro, pero era jeringuillas y los otros baberos. Bueno, pues en aquella época de jeringuillas y de baberos, en el Colegio Lourdes había 70 hermanos de la Salle. Solo había 5 profesores laicos. En realidad 5 porque 2 eran obligatorios. Es decir, que el sistema educativo, el régimen del general Franco, como se dice ahora, pues imponía el profesor de formación del espíritu nacional y el de educación física. Es curioso, pero tenía esta intención el régimen educativo y político de entonces, ¿no? Que en los colegios hubiera el profesor de formación del espíritu nacional. Todavía me acuerdo del libro de segundo de bachillerato con una fotografía del doncel de Sigüenza, de formación del espíritu nacional, y luego el profesor de educación física. Y luego había otros 3 profesores, recuerdo el profesor de física y química, porque lo mismo no había hermanos de la Salle suficientes con esa titulación. Pero digo, ese ámbito. Ahora en mi colegio, me parece que hay un hermano de la Salle dando clase, y hay un benemérito grupo de profesores que supuestamente tratan de haber asumido el carisma y de ofrecer una propuesta educativa católica. Es decir, que tenga un sentido educativo que parte de una comprensión antropológica y que tiene como horizonte un sentido vocacional de la existencia. En todos los ámbitos de esta expresión vocación puede significar, y que ayuda a vivir de manera permanente el coloquio entre fe y razón, entre naturaleza, libertad y gracia, entre la fidelidad a la tradición recibida y la novedad del tiempo, entre el coloquio, entre lo que acontece en la historia y lo eterno.
A mí me preocupa mucho que en nuestras escuelas católicas lo católico queda de alguna forma definido de la siguiente manera. Esta es una escuela católica porque hay clase de religión. Es una escuela católica porque educamos en valores. Es una escuela católica porque en nuestro calendario, lleno de días del calendario de las Naciones Unidas, hay alguna campaña. Iba a decir, no quiero entrar en ninguna de las tres cosas que podría entrar, y de manera crítica. Pero ¿cuál es lo que realmente me parece preocupante? Que de nuestras escuelas católicas mayoritariamente se haya excluido en el interior del aula, cualquiera que sea la asignatura, cualquiera que sea la actividad del colegio, estos coloquios centrales que definen lo católico, la relación entre razón y fe, que hoy lo precisa, iba a decir, más la razón que la fe, porque la razón ha quedado reducida en el tiempo moderno a un uso instrumental, y las leyes educativas que son funcionales al sistema económico dominante plantean también un uso instrumental de la razón, no una razón abierta a una permanente búsqueda de la verdad, que es lo que el coloquio con la fe ayuda a abrir, a lanzar. Entonces, este es el gran desafío. Lo que define una escuela católica no es ni el ideario de la puerta, ni que haya determinados valores que valen igual para un roto que para un descosido, porque el valor es el resplandor del bien, y cuando no hay acuerdo sobre el bien, los valores son claramente manipulables, son ideológicos. Por eso hay una diferencia. Enarbolando los mismos valores de libertad, de solidaridad, de tolerancia, por hablar de sostenibilidad, Dios me libre, pues, o de inclusión. El coloquio razón y fe, que ayuda a coger una verdad sobre el bien, ilumina de manera diferente el resplandor que llamamos valor. Porque la libertad le ponemos en coloquio con la llamada y con la responsabilidad. Porque la tolerancia la leemos en la clave de lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, ese que les gusta tanto a las novias que se lean las bodas y a los novios. La caridad todo lo soporta, todo lo tolera, porque tolerar es llevar a cuestas. Tolerar no es poner del frente del otro en un respeto burgués de mírame y no me toques, sino estar dispuesto a llevar a cuestas al otro. Eso sí que es tolerar. Tolerar sus defectos, llevándoles a cuestas. Tolerar su forma de ser, su momento vital, llevándole a cuestas. Bien. Pues es en el aula donde se juega la catolicidad. No es en los carteles, no es en los días y es en la realidad de profesores confesantes. Importa más que que los profesores sean confesantes, que el ideario sea confesional. Profesores confesantes, con lo que eso significa, porque confesante, que es una expresión que viene incluso desde las iglesias evangélicas luteranas y que tiene que ver con momentos de resistencia a los totalitarismos europeos del siglo pasado, ¿no? Pues dice también, ¿no?, de nuestro momento de rescate, ¿no?, por ir al título de ahí. Bien, la Iglesia, por tanto, ¿cómo entramos en ese coloquio? ¿Cuál es la condición de profesores confesantes? ¿Cómo puede aparecer una compañía entre los profesores? Porque en mi colegio, los 70 hermanos de La Salle, en aquel momento todos con sotana y babero, por cierto, pues aparecían como una compañía, como una congregación, como un equipo.
Y luego eran muy distintos. Entonces, claro, el desafío en nuestras escuelas es que los profesores, algunos de los profesores, sean compañía, sean equipo, sean comunidad cristiana. Bien, y luego, claro, está la escuela, el sistema educativo y, por tanto, la economía y la política, los intereses y las ideologías, la posible instrumentación de la escuela. Y en el centro la persona, que no es lo mismo que la mirada sobre la persona sea decir individuo, que la mirada sobre quien está en el centro sea decir persona. Vamos a celebrar en este año 25 los 1700 años de Nicea. Y en esos concilios que aparecen en aquella época del final de la primera navegación cristiana, aparece con fuerza la expresión persona. Persona, dicho de las personas trinitarias, ontológicamente relacionales, idénticas y diferentes, una y tres. Esta mirada es nuestra mirada sobre la persona. Y no es lo mismo pensar que quien está en el centro es un individuo, indivisum in se, et diviso ab alio, por tanto, con pretensión de autonomía, de autosuficiencia, de independencia, de desvinculación, como objetivos de un proyecto liberador del individuo, como objetivos de un proyecto de empoderamiento, por decir una de las palabras de la jerga dominante. No. Estamos hablando de que en el centro está la persona. Y si es la persona la que está en el centro, nuestro objetivo es descentrarle, no hacerle un ídolo, no hacer de la pedagogía un paidocentrismo, un elogio desmedido del niño, como si todavía Rousseau tuviera razón y fuera una especie de santo al que hay que liberar de lo que le contamina. La educación de una persona supone descentrarla. Descentrarla precisamente hacia todo aquello que hemos venido hablando, ¿no? Descentrarla, haciéndole caer en la cuenta de que no ha nacido por casualidad ni por aprobar una oposición, sino que ha nacido como un don, como un regalo. Descentrar desde una comprensión nueva de su posición en relación con la familia, con la sociedad. Descentrar para que descubra que es llamado, para descubrir un nuevo centro. El centro de una vida en el que el Dios que se ha hecho hombre permite un hombre que pueda ser Dios, pero sale al paso de la tentación que está en la hora originaria. Seréis como dioses. Seréis como dioses si coméis de este árbol, de la autonomía, del árbol de la ciencia. Es una vieja historia, pero como es eterna, se reproduce en cada momento del tiempo. Por eso, amigos, descentrar es ayudar a una educación que estudia para conocer la realidad. Descentrar es salir al paso de toda corriente que afirme que el aprendizaje debe hacerse en el propio alumno, en sus conocimientos anteriores y sus intereses, porque de esta posición se ha extraído la idea de que el alumno es y debe ser su propia autoridad en materia de aprendizaje y que debe de gustarle lo que hace. Nadie como él mismo sabe lo que le apetece. El nuevo papel del docente sería así ser solo un facilitador, alguien a quien se puede consultar. Se propone aprender a aprender, pero sin necesidad de aprender muchos contenidos. Es el coloquio entre el cómo y el qué, que las dos cosas son importantes. Salgamos de la dialéctica de los contrarios. Pero a nuestra escuela le interesa el cómo y el qué. Aprender a aprender aprendiendo,
¿Qué? Aprendiendo contenidos que vienen de fuera, de la sociedad, de la historia, de la fe. Porque si no, nuestras nuevas corrientes instauradas en las últimas leyes educativas, que son fundamentalmente dominadas por el constructivismo y la sociología de la educación, bueno, pues suponen una dificultad. Termino. El Papa Francisco, siguiendo la estela de lo que Benedicto XVI había hablado como emergencia educativa, hace una propuesta de un pacto educativo global. Y en ese pacto educativo global, el Papa pone unos puntos de referencia. La persona en el centro, desde una comprensión de la persona. Por eso, en este ámbito del Pacto Educativo Global sale también el documento del dicasterio de la antigua Congregación para la Educación. Varón y mujer los creó. Así el Papa habla de que el punto de partida del Pacto Educativo Global es una sana antropología. La educación religiosa en la escuela, dice el Papa, ha de ayudar desde esta convicción antropológica, la actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad propia de los individuos. Esta ruptura del individualismo dominante es la raíz que hace posible todo el cuidado de los demás y del medio ambiente y que hace brotar la reacción moral. Además, el Papa habla de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Supone apuestas a largo plazo, energías educativas para impulsar un nuevo humanismo que han de ser aportadas por todos los concernidos en la propuesta educativa, la familia, la escuela, la sociedad, para lo cual se precisa, sí, imaginación, instrumentos y trabajo, dice el Papa. También el Papa, y con esto sí que concluyo, plantea que es verdad que en la educación hemos de ayudar a descifrar y responder la pregunta original, ¿quién soy? Pero él añade, y está, por ejemplo, en la razón de ser del Congreso sobre la vida como vocación, que ha convocado la Conferencia Episcopal Española, también preguntarse, ¿para quién soy? Si en una forma de responder el quién soy, la respuesta es, ¿eres el poder? ¿Eres la autonomía? ¿Eres un yo individual, poderoso, autónomo? La mejor manera de descifrar quién soy, que responda a nuestra condición del sujeto como persona relacional y relacionada, es ¿para quién soy? Y respondiendo a la pregunta ¿para quién soy?, ahondamos en esa pregunta fundante de la existencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hijo. ¿Quién soy? Hermano. ¿Quién soy? Heredero y heraldo que anuncia por los caminos de la historia que viene el reino de Dios. Lo que desde esta noche comenzaremos a decir con fuerza, Maránata, ven Señor Jesús.